La luz del atardecer entra por los laterales del Camp Nou como si fuera un proyector celestial buscando iluminar algo sagrado. Los rayos dorados atraviesan las gradas vacías y se posan sobre el césped con una delicadeza casi irreal, como si supieran que están tocando tierra bendita. El estadio está completamente vacío. No hay cánticos, no hay aplausos, no hay ese rugido ensordecedor que durante tantos años llenó cada rincón de este templo del fútbol. Solo existe el silencio, pero no es un silencio ordinario. Es un silencio que habla, que recuerda, que guarda en sus ecos invisibles cada gol, cada celebración, cada lágrima derramada en este lugar. Es el tipo de silencio que solo puede existir después de que la historia ha pasado por aquí, dejando sus huellas indelebles. Lionel Messi está sentado en el centro del campo, justo donde tantas veces ha celebrado, donde ha caído de rodillas con las manos al cielo, donde ha abrazado a sus compañeros en momentos de gloria absoluta. Lleva una camisa simple, sin publicidad, sin escudos, solo tela oscura que contrasta con el verde brillante del césped recién cortado. Sus manos están entrelazadas entre sus piernas, los dedos nerviosos juegan entre sí como si no supieran exactamente dónde estar. Su postura es encorvada, no por cansancio físico, sino por el peso emocional de estar aquí, en este momento, preparándose para abrir cajones de la memoria que quizás preferiría mantener cerrados. El entrevistador está frente a él, a unos metros de distancia. Las cámaras están estratégicamente colocadas para capturar cada detalle, cada microexpresión, cada parpadeo que pueda revelar lo que las palabras no alcancen a decir. Hay un camarógrafo detrás de Messi, capturando la inmensidad del estadio vacío como telón de fondo, recordándonos constantemente dónde estamos, qué significa este lugar. Otro camarógrafo está a un lado, en un ángulo que permite ver tanto el rostro de Messi como las gradas fantasmales que se elevan hacia el cielo. La brisa suave mueve algunos mechones de su cabello. Messi respira profundo. Sus hombros suben y bajan en un intento consciente de encontrar calma. Sus ojos, esos ojos que han visto más partidos decisivos que la mayoría de los mortales verán en 10 vidas, están fijos en un punto indefinido del horizonte. No mira al entrevistador todavía. Está preparándose mentalmente, como lo hacía antes de cada partido importante, encontrando ese lugar interior desde donde puede funcionar incluso bajo presión extrema. El entrevistador aclara su garganta suavemente. Leo, dice con voz tranquila y respetuosa, consciente de que no está simplemente haciendo una entrevista más, sino que está a punto de abrir una puerta hacia algo profundamente íntimo. Quiero que hablemos de tus inicios aquí, de esos primeros años cuando llegaste siendo casi un niño, de las personas que te ayudaron a convertirte en quien eres. Hay una pausa deliberada. El entrevistador sabe exactamente hacia dónde quiere llevar esta conversación. Quiero que me hables de Ronaldinho, y específicamente de aquellas palabras que te dijo antes de tu debut. El cambio en Messi es instantáneo y devastador. Sus manos, que estaban inquietas pero relativamente controladas, ahora se tensan. Los nudillos se ponen blancos por un segundo antes de que las afloje conscientemente. Su mandíbula se aprieta de una forma casi imperceptible, pero las cámaras la capturan. Traga saliva con dificultad. Los ojos, que estaban mirando hacia el horizonte, ahora se cierran por un momento largo. Cuando los abre, hay algo diferente en ellos. Hay humedad. No son lágrimas todavía, pero es el preludio, el anuncio de que algo grande está por venir. Ronaldinho, repite Messi en voz baja, casi como si estuviera probando el nombre en su boca, sintiendo su peso, su significado. La forma en que lo dice no es casual. Hay reverencia en esa pronunciación. Hay amor, hay gratitud, hay dolor también, ese tipo de dolor dulce que viene de recordar algo hermoso que ya no existe de la misma forma. No he hablado mucho de eso, confiesa, su voz apenas más alta que un susurro. De lo que me dijo ese día, de cómo me cambió. El viento vuelve a soplar, más fuerte esta vez, y parece llevar consigo ecos del pasado. Si uno cierra los ojos y escucha con atención, casi podría jurar que escucha el rugido de la multitud de hace 20 años, las voces gritando, Ronaldinho, y entre ellas empezando a surgir tímidamente un nuevo nombre, Messi. Pero cuando abres los ojos, solo está el silencio nuevamente, y un hombre de 30 y tantos años sentado en medio de un estadio vacío, preparándose para excavar en su propia historia. Las sombras se alargan sobre el campo. El sol continúa su descenso lento pero implacable. Pronto será de noche, pero en este momento, en este preciso instante, estamos suspendidos en ese tiempo mágico del crepúsculo donde todo parece posible, donde el pasado y el presente pueden coexistir en el mismo espacio. Messi mira hacia las gradas donde alguna vez su familia se sentó a verlo jugar,
donde miles de culés corearon su nombre hasta quedar afónicos, donde la historia del fútbol se escribió partido tras partido, temporada tras temporada. Antes de contarte lo que me dijo, comienza Messi, su voz ganando algo de fuerza pero aún teñida de emoción. Necesitas entender quién era yo cuando llegué aquí. Necesitas entender lo asustado que estaba, lo solo que me sentía, lo imposible que parecía todo. Te pasa una mano por la cara, un gesto que han hecho millones de personas cuando intentan procesar emociones complejas. Porque sin entender eso, no vas a entender lo que significaron sus palabras. No vas a entender por qué todavía, 2 años, después de todo lo que ha pasado, siguen resonando en mí como si las hubiera escuchado ayer. El entrevistador asiente en silencio. Las cámaras siguen rodando. El sol continúa descendiendo. Y nosotros, los espectadores de esta conversación íntima, nos preparamos para un viaje al pasado, guiados por la memoria de uno de los más grandes futbolistas que jamás haya pisado un campo de juego. Pero antes de continuar con esta historia, antes de sumergirnos completamente en esos recuerdos que claramente todavía tienen el poder de hacer llorar a Messi años después, quiero pedirte algo. Si esta introducción ya te ha tocado, aunque sea un poco, si ya sientes esa conexión emocional con lo que estamos a punto de explorar juntos, por favor déjame un like en este video. No te lo pido porque sea una fórmula de YouTube o porque sea lo que se debe hacer. Te lo pido porque cuando dejas ese like me estás diciendo que esto resuena contigo, que vale la pena seguir creando este tipo de contenido profundo y emocional. Y si no estás suscrito al canal todavía, por favor hazlo ahora, no por mí, sino por ti mismo. Porque si esta historia te está moviendo, si la forma en que Messi está abriendo su corazón te hace sentir algo real, entonces necesitas más historias como esta en tu vida. Necesitas contenido que no solo te entretenga, sino que te haga sentir, que te haga recordar por qué amamos este deporte en primer lugar. Así que dale al botón de suscripción, activa la campanita y permíteme que te acompañe en más viajes como este. Porque lo que viene a continuación, la historia que Messi está a punto de contarnos, es algo que no querrás perderte. Es algo que querrás poder compartir con otros. Algo que querrás poder volver a ver cuando necesites recordar que el fútbol, en su esencia más pura, siempre ha sido sobre conexiones humanas, sobre personas ayudando a personas, sobre momentos que trascienden el deporte y se convierten en algo mucho más grande. Ahora sí, volvamos al Camp Nou, volvamos a Messi, y volvamos, a través de sus recuerdos, a un tiempo hace muchos años cuando un niño argentino de 17 años estaba a punto de cambiar el fútbol para siempre, aunque él no lo supiera todavía. Messi cierra los ojos y cuando habla nuevamente, su voz tiene esa calidad distante de alguien que ya no está completamente en el presente, sino que ha viajado en el tiempo hacia atrás, hacia momentos que define quién es hoy. Llegué a Barcelona en el 2000, comienza, y todo era diferente. Todo, el idioma, la comida, las calles, la forma en que la gente hablaba, caminaba, vivía. Rosario era mi mundo entero hasta ese momento. Conocía cada esquina, cada calle, cada sonido, y de repente estaba en esta ciudad enorme, en este país que no era el mío, en esta cultura que no entendía. Abre los ojos pero no mira al entrevistador. Mira hacia las gradas superiores, como si allí arriba pudiera ver proyectada la película de sus primeros días. La gente piensa que porque fui a la Masía todo fue fácil, que porque el Barcelona me quería, porque Rexach firmó ese contrato en una servilleta, todo estaba asegurado. Pero nadie habla de las noches. Su voz se quiebra ligeramente en esa última palabra. Las noches eran lo peor. Durante el día podía mantenerme ocupado. Había entrenamientos, había escuela, había rutinas que me mantenían distraído. Pero cuando llegaba la noche y estaba solo en esa habitación pequeña en la Masía, con mi madre y mi hermana de vuelta en Argentina porque mi padre tuvo que volver por trabajo, entonces no había nada que me protegiera de mis propios pensamientos. Se detiene, respira profundo. Lloraba casi todas las noches durante esos primeros meses. Llamaba a casa y trataba de que mi voz sonara normal, de que no notaran que había estado llorando, pero mi mamá siempre sabía. Las madres siempre saben. El sol ha bajado un poco más y las sombras ahora cubren casi la mitad del campo. La temperatura ha descendido ligeramente y Messi se frota los brazos inconscientemente, aunque no está seguro si es por el frío de esos recuerdos. Los entrenamientos con el primer equipo fueron al principio aterradores, continúa. Imagínate, yo tenía 17 años, era pequeño para mi edad por todo el tema de la hormona del crecimiento, y de repente estaba entrenando con mis ídolos, con tipos que había visto en la televisión, que había admirado desde lejos, y ahora estaban ahí, a metros de mí, esperando que yo hiciera algo, que demostrara por qué el club había invertido tanto en traerme. Se ríe sin humor. Xavi, Iniesta, Puyol,
Eto'o. Cada uno de ellos era un gigante para mí. No físicamente, obviamente, aunque Puyol sí me parecía enorme, pero eran gigantes en mi mente. Y yo era solo este chico de Argentina que no hablaba bien catalán, que no entendía todas las bromas, que comía solo en el comedor porque no sabía cómo insertarme en las conversaciones. Hay una vulnerabilidad brutal en la forma en que Messi describe esos primeros días. Es fácil olvidar cuando miras al Messi de hoy, al hombre que ha ganado todo lo que hay por ganar en el fútbol, que hubo un tiempo en que él también era inseguro, también dudaba, también se sentía pequeño y fuera de lugar. Recuerdo un entrenamiento en particular, dice, y ahora sus ojos tienen ese brillo de quien está viendo algo que nadie más puede ver. Fue unas semanas después de mi llegada. Frank Rijkaard, el entrenador, organizó un partidillo. Yo estaba en un equipo con algunos suplentes y juveniles, jugando contra parte del primer equipo. Y en el primer equipo estaba Ronaldinho. La forma en que dice el nombre es diferente ahora. Hay calidez. Hay una sonrisa pequeña que tira de las comisuras de sus labios. Yo lo había visto jugar en el Mundial, en la televisión, haciendo cosas que parecían imposibles. Y ahora estaba frente a mí, con esa sonrisa enorme que siempre tenía, calentando como si fuera el entrenamiento más importante de su vida. Messi se inclina hacia adelante, sus codos en sus rodillas, las manos colgando entre sus piernas. El partidillo empezó y yo estaba nervioso. Cada vez que tocaba el balón sentía como si 1000 ojos me estuvieran juzgando. Y probablemente era cierto. Todos querían ver qué podía hacer el chico argentino que costó tanto dinero en hormonas y traslados. Hace una pausa recordando. En uno de los primeros ataques recibí el balón cerca del área. Ronaldinho vino a marcarme. Y te juro, mi primer instinto fue pasarla rápido, liberarme del balón. No arriesgarme a hacer el ridículo intentando algo contra él. Su voz se suaviza aún más, volviéndose casi íntima, como si nos estuviera compartiendo un secreto. Pero cuando lo tuve cerca, cuando vi esa sonrisa, algo cambió. No sé qué fue. Tal vez fue la forma en que me miraba, no con arrogancia o desafío, sino con genuina curiosidad, como si estuviera pensando, a ver qué tienes, chico. Así que hice un amague, uno de esos que había practicado 1000 veces en las calles de Rosario, y lo pasé. Pasé a Ronaldinho en un entrenamiento. Se ríe, un sonido genuino y cálido. Obviamente, él me lo permitió. No iba a destrozarme en un entrenamiento, pero eso no importaba. Lo que importaba era lo que pasó después. El entrevistador está completamente absorto en la historia. Las cámaras continúan rodando sin interrupción, capturando cada expresión, cada gesto. Después de ese movimiento, después de que me liberara del balón y siguiera corriendo, escuché a Ronaldinho gritando detrás de mí. Eso, así se hace pequeño. Y cuando me di vuelta estaba aplaudiendo. Ronaldinho estaba aplaudiendo por algo que yo había hecho. En ese momento algo dentro de mí se aflojó, como si un nudo que había estado apretado en mi pecho desde que llegué a Barcelona finalmente se soltara un poco. Messi se limpia los ojos rápidamente, aunque todavía no está llorando realmente. Eso fue solo el principio, continúa. Después de ese entrenamiento, Ronaldinho empezó a buscarme. No de una forma obvia o exagerada, sino de pequeñas maneras que significaban todo para mí. Me pasaba el balón más a menudo en los entrenamientos. Cuando hacía algo bien, siempre era el primero en decir algo positivo. Y fuera del campo también. En el comedor, si me veía sentado solo, venía a sentarse conmigo. Hacía bromas, trataba de hacerme reír con su español mezclado con portugués. Me preguntaba por Argentina, por mi familia, por cómo me estaba adaptando. El cielo ahora tiene tonos de naranja profundo y púrpura. El Camp Nou, envuelto en estas luces del atardecer, parece casi real, como un escenario de teatro esperando a que comience la verdadera obra. Había noches, dice Messi, cuando el peso de todo se volvía demasiado, cuando extrañaba tanto a casa que físicamente dolía, como si tuviera un agujero en el pecho. Una de esas noches estaba en mi habitación en la Masía, tal vez 2 o 3 meses después de llegar, y mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Contesté y era Ronaldinho. Los ojos de Messi se iluminan con el recuerdo. Pequeño, me dijo, vístete, vamos a cenar. No era una pregunta, era una orden, pero dicha con tanta calidez que no podías más que obedecer. Me recogió en su coche, ese BMW negro que tenía, y me llevó a un restaurante brasileño en Barcelona. Durante toda la cena habló conmigo. Realmente habló conmigo, no solo palabras vacías. Me contó sobre cuando él llegó a Europa por primera vez, a París, y cómo también se sintió perdido y solo. Me dijo que era normal lo que sentía, que cada gran jugador había pasado por eso. Y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Messi hace una pausa larga. Sus manos ahora están quietas, presionadas juntas como en oración.
Me dijo, Leo, tienes algo especial. Yo lo veo. El entrenador lo ve. Todo el mundo que te ve entrenar lo ve. Pero lo más importante es que tú lo veas. No dejes que el miedo o la soledad te lo quiten, porque el mundo necesita ver lo que puedes hacer. La voz de Messi tiembla ahora. Tenía 17 años y el mejor jugador del mundo en ese momento me estaba diciendo esas palabras. ¿Cómo no iba a cambiarme? Se limpia los ojos otra vez. Y esta vez sí hay lágrimas. Pequeñas, pero están ahí. Después de esa noche, algo cambió. No es que la soledad desapareciera completamente o que de repente me sintiera cómodo en Barcelona. Pero tenía un ancla. Tenía a alguien que creía en mí, que me cuidaba, que me hacía sentir que no estaba solo en esto. Ríe entre las lágrimas. Ronaldinho prácticamente me adoptó. Me llevaba a su casa, jugábamos PlayStation hasta tarde, me incluía en las salidas con otros jugadores. Me enseñaba palabras en portugués y se reía cuando las pronunciaba mal. Era como tener un hermano mayor, uno que resultaba ser el mejor futbolista del planeta. El entrevistador permanece en silencio, entendiendo intuitivamente que interrumpir ahora sería un error. Esta es la corriente de Messi, su río de memorias fluyendo libremente, y todo lo que se puede hacer es escuchar y estar presente. Los entrenamientos se volvieron diferentes, continúa Messi. Con Ronaldinho en el campo, todo era más ligero, más divertido. Él tenía esta forma de jugar que hacía que el fútbol se sintiera como arte, como expresión pura. No era solo patear un balón, era crear, era improvisar, era sorprenderse a uno mismo con lo que eras capaz de hacer. Y me mostraba cosas constantemente. Mira, pequeño, intenta esto. Cuando el defensor hace esto, tú haces aquello. No eran lecciones formales. Era como si estuviéramos en la calle jugando, solo que resultaba que esa calle era el campo de entrenamiento del FC Barcelona, y ese amigo era Ronaldinho. Messi se pone de pie de repente, como si necesitara moverse, como si la emoción dentro de él necesitara una salida física. Camina unos pasos, sus manos en los bolsillos, la cabeza ligeramente agachada. Las cámaras lo siguen. Recuerdo un entrenamiento específico, tal vez 6 u 8 meses después de mi llegada. Rijkaard nos hizo practicar tiros libres. Ronaldinho, obviamente, era uno de los mejores ejecutores del equipo. Yo me quedé mirando cómo ponía el balón, cómo medía la distancia, cómo se concentraba antes de golpear. Y él notó que lo estaba mirando. Después de hacer su tiro me llamó. Ven, pequeño, tu turno. Yo nunca había practicado tiros libres seriamente. No era algo que sintiera que fuera mío, pero Ronaldinho insistió. Se detiene mirando hacia la portería lejana como si pudiera ver esa escena proyectada allí. Me mostró cómo colocar el balón, cómo poner los pies, cómo golpear. Y luego me dijo, no pienses, solo siente. El balón sabe lo que quiere hacer. Tú solo tienes que escucharlo. Sonaba algo místico, casi tonto, pero cuando golpeé ese balón y lo vi curvearse hacia la esquina superior, entendí lo que quería decir. No era sobre técnica perfecta. Era sobre conexión, sobre intuición, sobre confiar en algo más profundo que el pensamiento consciente. Messi vuelve a sentarse, pero ahora su postura es diferente. Está más abierto, más presente en el recuerdo. Así eran los días con Ronaldinho. Cada entrenamiento era una clase magistral disfrazada de diversión. Cada conversación tenía alguna pequeña lección escondida. Y lo más increíble es que él nunca lo hacía sentir como que me estaba enseñando. Era solo generosidad pura, compartir su conocimiento y su amor por el juego con alguien que estaba empezando. Las luces del estadio comienzan a encenderse automáticamente, preparándose para la noche que se aproxima. La luz artificial se mezcla con los últimos rayos del sol, creando una atmósfera casi sobrenatural. Había momentos, dice Messi, su voz más suave ahora, casi reverente, en que entrenábamos solo nosotros dos después de que todos se habían ido. Ronaldinho se quedaba conmigo, practicando jugadas, probando cosas nuevas. A veces ni siquiera hablábamos mucho, solo jugábamos. Y en esos momentos me sentía más feliz de lo que me había sentido desde que dejé Argentina. Porque el fútbol puro sin presión ni expectativas es sanador. Y Ronaldinho me recordaba eso constantemente. El entrevistador finalmente habla, su voz cuidadosa. ¿Cuándo supiste que ibas a debutar con el primer equipo? Messi inhala profundamente. Fue a principios de 2004. Yo tenía 17 años, casi 18. Había estado entrenando con el primer equipo regularmente, pero siempre como parte de completar números, nunca realmente pensando que jugaría. Y entonces un día,
Después del entrenamiento, Rijkaard me llamó a su oficina. Sus manos comienzan a moverse otra vez, gesticulando mientras habla. Me senté frente a él y me dijo que iba a estar en el banco para el próximo partido amistoso contra el Porto, que si todo iba bien me daría minutos. Y honestamente no lo podía creer. Mi primera reacción fue pensar que estaba bromeando o que había malentendido su catalán. Se ríe, pero es una risa nerviosa, cargada con la memoria de esa ansiedad adolescente. Llamé a mi familia esa noche. Mi padre lloró. Mi madre lloró. Yo también lloré. Todo por lo que habíamos sacrificado, todo el dolor de estar separados, todo estaba a punto de tener sentido. O al menos eso esperaba, porque también estaba aterrorizado. ¿Y si no era suficientemente bueno? ¿Si me daban la oportunidad y fallaba? ¿Si todos se daban cuenta de que había sido un error traerme? El Camp Nou está ahora mitad iluminado por luces artificiales, mitad por los últimos vestigios del día. Es un momento liminal, atrapado entre dos estados, como Messi mismo estuvo atrapado entre ser un niño y convertirse en una leyenda. Los días previos al partido fueron una tortura, confiesa. No podía dormir bien. En los entrenamientos estaba tratando demasiado duro de impresionar y terminaba cometiendo errores estúpidos. Creo que todo el mundo podía ver que estaba nervioso, pero nadie decía nada, excepto Ronaldinho. Su voz se suaviza al decir el nombre. Él me encontró un día después del entrenamiento. Me llevó aparte, lejos de todos los demás. Y ahí, en un rincón tranquilo del campo de entrenamiento, me habló. Messi hace una pausa larga. Sus ojos se llenan de lágrimas otra vez, pero esta vez las deja venir. No trata de limpiarlas o esconderlas. Esto fue lo que me dijo, comienza. Y su voz ahora está cargada con una emoción tan densa que casi puedes tocarla. Me puso las manos en los hombros, me miró directamente a los ojos y dijo: pero antes de que Messi complete esa frase, antes de que nos revele esas palabras que claramente han resonado en él durante todas estas décadas, quiero hacer una pausa en la narrativa. Sé que están al borde de sus asientos esperando escuchar qué le dijo Ronaldinho. Sé que emocionalmente están invertidos en esta historia. Y es precisamente por eso que quiero pedirles algo. Dejen un comentario ahora mismo. Cuéntenme desde qué país están viendo esto. Cuéntenme si ustedes también tienen a alguien en sus vidas que, como Ronaldinho para Messi, creyó en ustedes cuando nadie más lo hacía. Porque esta historia no es solo sobre dos futbolistas legendarios. Es sobre humanidad. Es sobre cómo una persona puede cambiar la vida de otra con palabras simples pero poderosas dichas en el momento correcto. Todos hemos necesitado un Ronaldinho en algún momento de nuestras vidas. Algunos de nosotros hemos tenido la suerte de encontrarlo. Otros todavía están buscando. Pero todos entendemos el poder de que alguien crea en ti. Así que comenten, compartan su historia. Convirtamos esta sección de comentarios en un lugar donde celebramos a esas personas que nos ayudaron a convertirnos en quienes somos. Si esta historia les está moviendo el alma tanto como claramente está moviendo la de Messi, por favor compartan este video. Envíenselo a ese amigo que necesita escuchar que alguien cree en él. Envíenselo a esa persona que está pasando por un momento difícil y necesita recordar que las cosas pueden cambiar. Porque las palabras tienen poder, las historias tienen poder, y esta historia que Messi está compartiendo con nosotros tiene el poder de recordarnos lo mejor de la humanidad. Ahora volvamos al Camp Nou, volvamos a ese momento crucial, volvamos a las palabras que cambiaron todo. Messi respira profundo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Ronaldinho me puso las manos en los hombros, repite. Me miró a los ojos y me dijo: Leo, escúchame bien. Vas a salir ahí y vas a mostrarles quién eres. Pero quiero que olvides todo lo demás. Olvida que es el Barcelona. Olvida que hay cámaras. Olvida que tu familia está mirando. Olvida todo excepto el balón y lo que puedes hacer con él. Porque cuando estás con el balón, cuando es solo tú y él, eres libre. Y cuando eres libre, eres imparable. La forma en que Messi recita estas palabras es casi como si estuviera en trance. Cada sílaba está cargada con el peso del tiempo y la emoción. Y quiero que sepas algo más, me dijo Ronaldinho. Hoy vas a empezar algo. No lo veo como el final de nada. No eres alguien reemplazándome. Eres alguien con un camino propio, más brillante de lo que puedas imaginar ahora. Y yo voy a estar ahí, cuidándote, celebrando cada paso que des. Porque eso es lo que hace la familia. Y nosotros, Leo, somos familia ahora. Messi se rompe. Es la única palabra para describirlo. Su rostro se contrae. Las lágrimas fluyen libremente ahora. Y solloza. No son sollozos pequeños o controlados. Son profundos, sacudiendo todo su cuerpo.
El entrevistador se mueve instintivamente como para consolarlo, pero se detiene, entendiendo que este es un momento que Messi necesita tener, una liberación que ha estado contenida durante demasiado tiempo. Perdón, dice Messi entre sollozos, aunque no está claro si se está disculpando con el entrevistador, con la cámara o consigo mismo. Es que nadie nunca me había dicho algo así. No de esa forma, no con esa convicción. Y lo cumplió. Todo lo que me dijo lo cumplió. Se limpia la cara con ambas manos tratando de recuperar la compostura. Ese partido contra el Porto fue mágico. Jugué 22 minutos. 22 minutos que cambiaron mi vida. Y durante cada segundo de esos 22 minutos escuchaba la voz de Ronaldinho en mi cabeza. Es libre. Eres imparable. Se toma un momento respirando profundamente varias veces. Cuando entré al campo, continúa su voz todavía temblorosa, vi a Ronaldinho sentado en el banco. Y estaba sonriendo. Esa sonrisa suya, tan grande y genuina. Y me hizo señas con el pulgar hacia arriba. Eso fue todo lo que necesité. Toqué el balón por primera vez con la camiseta del Barcelona y me sentí exactamente como él dijo que me sentiría. Libre. El cielo ahora está completamente oscuro. Las estrellas comienzan a aparecer tímidamente, como si también estuvieran escuchando esta historia. El Camp Nou, completamente iluminado ahora, parece un barco de luz flotando en un mar de oscuridad. Los meses después de ese debut fueron intensos, dice Messi, habiendo recuperado algo de compostura, aunque sus ojos todavía están rojos e hinchados. Empecé a jugar más, primero minutos aquí y allá, luego partidos completos, y cada vez, antes de entrar al campo, buscaba a Ronaldinho. A veces estaba jugando conmigo, otras veces estaba en el banco, pero siempre estaba ahí, con esa sonrisa, con ese pulgar hacia arriba recordándome. Eres imparable. Se pone de pie otra vez caminando lentamente por el campo. Las cámaras lo siguen a una distancia respetuosa. Fuera del campo, nuestra amistad solo creció. Su casa se convirtió en mi refugio. Cuando las cosas se ponían difíciles, cuando la presión se volvía demasiado, sabía que podía ir allí. Jugábamos videojuegos durante horas. FIFA principalmente. Él siempre escogía a Brasil y yo a Argentina, y nos destrozábamos el uno al otro de formas ridículas. Y reíamos. Dios, cómo reíamos. Hay una sonrisa en su rostro ahora, incluso a través de las lágrimas. Una vez, continúa, jugamos un partido de FIFA que duró hasta las 4 de la mañana. Teníamos entrenamiento a las 9. Ambos estábamos destruidos al día siguiente, pero valió cada segundo. Porque esos momentos simples de solo ser dos amigos jugando videojuegos eran preciosos. Eran momentos donde yo no era el nuevo prodigio, y él no era el mejor jugador del mundo. Éramos solo Ronnie y Leo, dos personas que amaban el fútbol y disfrutaban de la compañía del otro. Messi se detiene cerca de una de las porterías, poniendo su mano en el poste. Había noches donde hablábamos de cosas profundas también, sobre la presión, sobre la fama, sobre cómo manejar las expectativas. Ronaldinho me enseñó tanto sobre eso. Me dijo, Leo, la gente va a querer cosas de ti. Van a querer que seas esto o aquello. Van a proyectar sus propias esperanzas y sueños en ti, y tienes que dejarlos. Pero nunca dejes que eso cambie quién eres en tu corazón. El día que empieces a vivir para complacer a otros, es el día que pierdes tu alegría por el juego. Se da vuelta mirando directamente a la cámara ahora. Esas lecciones me salvaron. Literalmente me salvaron, porque cuando las cosas empezaron a despegar realmente para mí, cuando los medios empezaron a compararme con grandes jugadores, cuando cada partido se convirtió en un evento analizado hasta el más mínimo detalle, podía escuchar la voz de Ronaldinho recordándome quién era yo realmente. No las proyecciones, no las expectativas. Solo el chico de Rosario que amaba tocar el balón. Camina de vuelta hacia el centro del campo donde está el entrevistador. Pero déjame contarte más sobre esos años mágicos, dice Messi, su rostro iluminándose con el recuerdo. Porque no fue solo en el campo donde Ronaldinho me cambió la vida. Fue en cada aspecto de mi existencia en Barcelona. Se sienta en el césped nuevamente, cruzando las piernas como si estuviera a punto de compartir secretos de la infancia. Había este restaurante brasileño pequeño en Barcelona, cerca de la Rambla. Ronaldinho me llevaba allí cada 2 semanas, sin falta. El dueño era amigo suyo, un hombre mayor de São Paulo que hacía la mejor feijoada que he probado en mi vida. Y ahí, en ese lugar pequeño y humilde, Ronaldinho me enseñaba sobre la vida tanto como me enseñaba sobre el fútbol. Messi sonríe al recordar. Una noche en particular debe haber sido en 2005. Estábamos sentados ahí después de un partido difícil. Habíamos empatado contra un equipo que deberíamos haber vencido fácilmente.
y yo estaba frustrado conmigo mismo. Había fallado algunas oportunidades claras. Estaba golpeándome mentalmente, repitiéndome cada error una y otra vez en mi cabeza. Ronaldinho lo notó. Siempre notaba esas cosas. La voz de Messi se vuelve más suave, más íntima. Dejó su tenedor, me miró directamente a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré. Leo, dijo, el fútbol es como la vida. Habrá días donde todo fluye perfectamente. Días donde cada toque es mágico, donde el balón es tu amigo, donde parece que no puedes hacer nada mal. Y luego habrá días como hoy donde nada funciona, donde cada decisión parece equivocada, donde sientes que has olvidado cómo jugar. Hizo una pausa comiendo un poco de su comida antes de continuar. Pero aquí está el secreto, pequeño. Los grandes jugadores no son aquellos que solo brillan en los días buenos. Los grandes jugadores son aquellos que aparecen en los días malos, que siguen intentando incluso cuando todo sale mal, que tienen el coraje de fallar públicamente una y otra vez porque saben que eventualmente encontrarán su ritmo otra vez. Messi se limpia los ojos, las lágrimas volviendo. Esas palabras me salvaron en tantas ocasiones. Cada vez que pasaba por una racha mala, cada vez que los medios me criticaban, cada vez que sentía que no era suficientemente bueno, recordaba esas palabras y seguía adelante, seguía intentando. Porque Ronaldinho me había enseñado que la grandeza no es sobre la perfección, es sobre la persistencia. Se pone de pie, caminando en círculos lentos como si el movimiento lo ayudara a procesar estas memorias. Veía también los momentos en los entrenamientos que nadie veía, los momentos que nunca aparecieron en las cámaras o en los periódicos, como aquella vez cuando estaba luchando con un movimiento específico, una finta que había visto hacer a Ronaldinho 1000 veces pero que no podía replicar. Después del entrenamiento oficial, él se quedó conmigo durante 2 horas. 2 horas de su tiempo, solo para ayudarme a perfeccionar ese movimiento. Messi demuestra el movimiento con sus pies, sus instintos futbolísticos tomando el control incluso en este momento emocional. Me mostraba, me corregía, me animaba. Casi pequeño, otra vez. Eso es, pero mueve tu peso un poco más a la izquierda. Sí, así. Perfecto. Y cuando finalmente lo hice correctamente, saltó y gritó como si hubiera anotado el gol ganador en una final de Champions League. Esa era la belleza de Ronaldinho. Celebraba mis pequeñas victorias como si fueran sus propias grandes victorias. Se detiene mirando hacia las gradas como si pudiera ver esos momentos proyectados allí. Y las conversaciones nocturnas. Las conversaciones nocturnas. A veces me llamaba tarde, después de la medianoche, solo para hablar. Me preguntaba cómo estaba realmente. No el cómo estás superficial que todos hacemos, sino preguntas profundas. ¿Estás feliz, Leo? ¿Todavía amas el juego? ¿Qué te está quitando el sueño? Y yo le contaba cosas que no le contaba a nadie más. Mis miedos sobre nunca ser tan bueno como los grandes argentinos antes de mí. Mis preocupaciones sobre decepcionar a mi familia que había sacrificado tanto. Mis dudas sobre si alguna vez sería verdaderamente aceptado aquí, en Cataluña, siendo argentino. La voz de Messi se quiebra ligeramente, y Ronaldinho escuchaba, realmente escuchaba. No solo esperaba su turno para hablar, no daba consejos vacíos o platitudes motivacionales. Escuchaba con todo su ser y luego compartía su propia vulnerabilidad. Me contaba sobre sus propias luchas, sus propios miedos, sus propias noches de duda, y eso me hacía sentir menos solo. Me hacía sentir normal, me hacía sentir humano. Messi se sienta otra vez, esta vez en uno de los bancos de suplentes que todavía están en el campo. Hubo un momento, debe haber sido a finales de 2006, donde casi me rindo. No del fútbol completamente, pero sí de Barcelona. Las lesiones me estaban matando. Parecía que cada vez que empezaba a encontrar mi ritmo, mi cuerpo se rompía. Y empecé a pensar que tal vez mi cuerpo simplemente no estaba hecho para el nivel de este juego. Que tal vez todo el tratamiento de hormonas de crecimiento había debilitado mis músculos o algo así. Se inclina hacia adelante, sus codos en sus rodillas. Llamé a mi padre llorando una noche. Le dije que quería volver a casa, que esto era demasiado difícil, que mi cuerpo no aguantaba. Y mi padre, siendo quien es, me dijo que era mi decisión, que me apoyaría sin importar qué. Pero dijo que debía pensarlo bien, que debía hablar con las personas que me conocían mejor aquí. Y la primera persona en la que pensé fue Ronaldinho. Messi sonríe tristemente. Lo llamé a las 3 de la mañana. Ni siquiera sé por qué pensé que contestaría, pero lo hizo. Y cuando le dije lo que estaba sintiendo, cuando le confesé que estaba pensando en rendirme, no me regañó. No me dijo que estaba siendo débil o que estaba decepcionando a todos. Solo dijo, ven a mi casa. Ahora. Y fui. Las lágrimas están fluyendo libremente ahora.
Llegué a su casa y él estaba en la puerta esperándome. Y tan pronto como me vio, me abrazó. Un abrazo largo y fuerte, el tipo de abrazo que solo dan las personas que realmente te aman. Y mientras me abrazaba susurró: lo sé, pequeño, sé que duele. Sé que es difícil, pero no puedes rendirte ahora. No cuando estás tan cerca de algo extraordinario. Messi se limpia la cara con ambas manos. Entramos a su casa y nos sentamos en su sala. Y durante horas, literalmente horas, hablamos. Me contó sobre sus propias luchas con lesiones. Me habló sobre momentos en su carrera donde también había querido rendirse. Me mostró cicatrices en sus piernas, en sus rodillas, de todas las veces que su cuerpo lo había traicionado. El dolor es parte del precio, me dijo. Pero el dolor temporal vale la alegría permanente de hacer lo que amas. Se pone de pie otra vez, incapaz de estar quieto bajo el peso de estas memorias. Y luego me dijo algo que cambió mi perspectiva completamente. Me dijo: Leo, tu cuerpo no es tu enemigo. Tu cuerpo ha peleado por ti cada día de tu vida. Ha superado cosas que hubieran destruido a otros. Esas hormonas que tuviste que tomar, las cirugías, el constante estrés físico de entrenar al más alto nivel siendo tan joven, tu cuerpo ha aguantado todo eso. No lo castigues con tus pensamientos. Agradécele, cuídalo y confía en que se sanará. Messi mira directamente a la cámara. Esa noche, sentado en la casa de Ronaldinho, decidí quedarme. Decidí confiar en mi cuerpo. Decidí seguir luchando. Y mira lo que pasó después. Las lesiones eventualmente disminuyeron. Mi cuerpo se fortaleció. Y pude tener la carrera que tuve. Pero si no hubiera sido por Ronaldinho, por su sabiduría y su amor en ese momento crucial, todo habría sido diferente. Todo. Camina hacia el círculo central del campo, el lugar donde tantos partidos han comenzado. Y entonces dice, y su voz se vuelve más seria, más pesada: empecé a notar cambios en Ronaldinho. Fue gradual al principio. Pequeñas cosas. Llegaba un poco más tarde a los entrenamientos. Se quedaba en las fiestas un poco más tiempo. Y yo era joven, no entendía completamente lo que estaba pasando. Solo sabía que algo estaba diferente. Se sienta otra vez en el césped, no en la silla, sino directamente en la hierba, como si necesitara estar más conectado con el lugar. La temporada 2006-2007 fue difícil para él. Las lesiones empezaron, las críticas aumentaron, y yo, egoístamente, estaba tan envuelto en mi propio ascenso que no presté suficiente atención. Estaba jugando cada vez más. Los goles venían, los medios empezaban a hablar de mí como el futuro. Y Ronaldinho, mi Ronaldinho que me había dado tanto, empezaba a ser visto como el pasado. Las lágrimas vuelven, diferentes esta vez. Estas son lágrimas de culpa, de arrepentimiento. Debía haber estado más presente para él como él lo estuvo para mí, pero tenía 20 años y estaba abrumado con mi propia situación. Y para cuando realmente me di cuenta de lo mal que estaban las cosas, ya era demasiado tarde. El club decidió que era tiempo de que se fuera. Messi agarra puñados de césped en sus manos, necesitando algo tangible que sostener. Verano del 2008. Ronaldinho fue transferido al Milan. Recuerdo el último día que estuvo en el vestuario. Vino a despedirse de todos. Y cuando llegó a mí, me abrazó tan fuerte. Me susurró al oído: ahora es tu momento, pequeño. Vuela solo ahora. Y vas a volar más alto de lo que nadie jamás haya volado. Pero nunca olvides divertirte. Nunca olvides por qué empezaste a jugar. Su voz se rompe completamente. Le dije gracias. Le dije que lo iba a extrañar. Le dije que era mi hermano, pero no le dije. No le dije cuánto había significado realmente para mí. No le dije que sin él yo no existiría como jugador. No le dije que me salvó cuando estaba ahogándome. No le dije ninguna de las cosas importantes. Las lágrimas caen sobre el césped, oscureciéndolo. Y luego se fue, y yo me quedé aquí, en este estadio con todo el peso del mundo sobre mis hombros, extrañando a mi hermano, extrañando a mi protector, extrañando al único que realmente entendía. El entrevistador, visiblemente conmovido él mismo, pregunta suavemente: ¿hablaron después de que se fue? Messi asiente. Sí, pero no fue lo mismo. Llamadas ocasionales, mensajes de vez en cuando. Él felicitándome por goles o títulos. Yo preguntándole cómo estaba en Milán, luego en Brasil. Pero no era como antes. No podía ser como antes. Nuestras vidas habían tomado caminos diferentes. Se limpia la cara otra vez. Y mientras los años pasaban, mientras yo ganaba más y más, mientras el mundo empezaba a llamarme el mejor, siempre había una parte de mí que pensaba en Ronaldinho, que se preguntaba si sabía,
si realmente sabía que nada de lo que logré habría sido posible sin él. Se pone de pie lentamente, como si el peso de estos recuerdos lo hubiera envejecido años en minutos. Cada vez que levantaba un trofeo, lo buscaba con la mirada. Incluso cuando no estaba físicamente allí, lo buscaba. Porque quería que viera. Quería que supiera que sus palabras no se perdieron. Que todo lo que me enseñó, todo lo que me dio, dio fruto. Mira al entrevistador directamente. Pero nunca se lo dije. No de verdad. No de la forma en que necesitaba decirlo. El entrevistador asiente comprensivamente. ¿Y ahora que han pasado todos estos años? Messi respira profundo. Ahora entiendo lo que no entendía entonces. Entiendo que lo que Ronaldinho me dio no era solo técnica o confianza. Me dio permiso. Permiso para ser yo mismo. Permiso para soñar en grande. Permiso para fallar y levantarme. Y sobre todo me recordó que el fútbol en su esencia es alegría. Sonríe a través de las lágrimas. Cada vez que hago una jugada especial, cada vez que me divierto en el campo, estoy honrando su legado. Porque él me enseñó que la grandeza y la alegría no son opuestas, que puedes ser el mejor y aún así jugar con la libertad de un niño en la calle. Se da vuelta mirando hacia las gradas vacías del Camp Nou. Este estadio ha visto tantas cosas, tantas victorias, tantas derrotas, tantos momentos que quedarán para siempre en la historia del fútbol. Pero para mí, lo más importante que este estadio vio fue un hombre brasileño con una sonrisa enorme tomando a un niño argentino asustado bajo su ala y diciéndole: «Eres libre, eres imparable». Esas palabras resonaron por estas gradas miles de veces, en cada partido, en cada gol, en cada celebración, porque nunca dejé de escucharlas, y nunca lo haré. Hay un largo momento de silencio. Solo el sonido del viento suave moviendo las banderas del estadio. Solo la luz artificial creando sombras largas sobre el campo. Solo un hombre confrontando el peso de la gratitud no expresada y el amor que ha cargado durante décadas. Finalmente, el entrevistador rompe el silencio. «Leo, ¿hay algo que le dirías a Ronaldinho ahora si pudieras?» Messi se da vuelta mirando directamente a la cámara. Sus ojos están rojos e hinchados, su cara marcada por las lágrimas, pero hay una determinación en su expresión. «Ronnie», comienza hablándole directamente a la cámara como si Ronaldinho estuviera al otro lado. «Sé que probablemente vas a ver esto, y necesito que escuches lo que voy a decir ahora, porque debí habértelo dicho hace mucho tiempo. Toma un respiro profundo. Gracias por verme cuando yo no podía verme a mí mismo. Gracias por creer en mí cuando yo dudaba de todo. Gracias por hacer de este lugar extraño un hogar. Gracias por las noches jugando PlayStation, por las comidas compartidas, por las conversaciones que cambiaron mi vida. Gracias por cada palabra de aliento, cada sonrisa, cada abrazo. Gracias por ser mi hermano cuando más lo necesitaba». Las lágrimas fluyen nuevamente, pero su voz se mantiene firme. «Y perdóname. Perdóname por no estar más presente cuando las cosas se pusieron difíciles para ti. Perdóname por estar tan absorto en mi propio camino que no cuidé del tuyo como tú cuidaste del mío. Perdóname por no decirte todo esto antes, por dejarte ir sin hacerte saber completamente cuánto significabas para mí». Se detiene, emoción cruda en su rostro. «Quiero que sepas que cada logro que he tenido lleva tu huella. Cada gol, cada título, cada momento de gloria tiene parte de ti en él. Porque me enseñaste no solo cómo jugar fútbol, sino cómo vivir. Me enseñaste que la grandeza viene de la autenticidad, que la alegría es tan importante como la victoria, que el fútbol es ante todo amor». Sonríe a través de las lágrimas. «Y esas palabras que me dijiste antes de mi debut, eres libre, eres imparable, se convirtieron en mi mantra. En los momentos más oscuros, cuando la presión era insoportable, cuando sentía que no podía más, escuchaba tu voz diciéndome esas palabras, y me recordaban quién era. Me recordaban por qué jugaba. Me recordaban que tú creías en mí, y eso era suficiente». Se limpia las lágrimas otra vez. «Eres una leyenda, Ronnie. No solo del fútbol, sino de la humanidad, porque lo que hiciste por mí, sé que lo hiciste por muchos otros. Ese es tu verdadero legado. No los goles o los títulos, aunque esos son innumerables e impresionantes. Tu verdadero legado son las vidas que tocaste, las personas que elevaste, la alegría que propagaste». Pone una mano sobre su corazón. «Siempre vas a vivir aquí, hermano. En cada partido que juego, en cada momento que me siento libre con el balón en mis pies, estás allí conmigo. Y cuando mi carrera termine, cuando mire hacia atrás a todo lo que he hecho, vas a estar en el centro de esa historia. Porque sin ti, nada de esto habría sido posible. Sin ti, yo sería yo.
Baja la mano, su expresión suavizándose. Te amo, Ronnie. Como hermano, como amigo, como maestro. Y espero que algún día pronto podamos sentarnos juntos otra vez. Jugar FIFA hasta las 4 de la mañana. Reír de cosas tontas. Y esta vez sí te voy a decir todo esto en persona, te lo prometo. El silencio que sigue es profundo y sagrado. El entrevistador tiene lágrimas en sus propios ojos. Los camarógrafos probablemente también, porque esto no es simplemente una entrevista. Es una confesión, es un testimonio. Es un hombre finalmente liberando palabras que ha cargado durante demasiado tiempo. Messi se limpia los ojos una última vez y continúa, su voz todavía cargada de emoción pero con una nueva determinación. Sabes, hay algo más que he aprendido con los años, dice mirando hacia el cielo nocturno donde las estrellas ahora brillan completamente. He aprendido que a veces las personas más importantes en nuestras vidas aparecen exactamente cuando las necesitamos. No es coincidencia, no es suerte. Es el universo, o Dios, o como quieras llamarlo, poniendo a las personas correctas en nuestro camino en el momento correcto. Camina lentamente hacia una de las esquinas del campo, tocando las líneas blancas con sus dedos como si estuviera leyendo braille, como si el campo pudiera contarle secretos que solo él puede entender. Cuando llegué a Barcelona, era un niño roto en muchos sentidos, físicamente pequeño por la deficiencia de la hormona de crecimiento, emocionalmente frágil por estar lejos de casa, mentalmente inseguro sobre si realmente pertenecía aquí. Y justo cuando más lo necesitaba, apareció Ronaldinho. No como mi compañero de equipo simplemente, no como alguien cumpliendo una obligación de mentor, sino como alguien que genuinamente vio algo en mí y decidió invertir su tiempo, su energía, su amor en ayudarme a alcanzar mi potencial. Se da vuelta caminando de regreso hacia el centro, y he tratado de hacer lo mismo por otros jugadores jóvenes a lo largo de mi carrera. He tratado de ser para ellos lo que Ronaldinho fue para mí, porque entiendo ahora que ese es parte del legado. No es solo lo que logras individualmente, es lo que dejas en otros. Es cómo ayudas a la próxima generación a alcanzar alturas que tú mismo alcanzaste o que nunca pudiste alcanzar. Messi se detiene en el centro del campo, justo en el círculo central donde tantos partidos han comenzado. Cada vez que un jugador joven se acerca a mí con ojos nerviosos, buscando consejo o simplemente reconocimiento, veo al Leo de 17 años. Veo a ese chico asustado que necesitaba desesperadamente que alguien creyera en él. Y trato de darles lo que Ronaldinho me dio. Atención, tiempo, palabras de aliento. Porque sé, por experiencia propia, cuánto pueden significar esas cosas. Sé que una palabra amable en el momento correcto puede cambiar la trayectoria de una vida entera. Su voz se vuelve más reflexiva, más filosófica. Y a veces me pregunto si Ronaldinho entiende completamente el efecto dominó que causó. No solo en mi vida, sino en las vidas de todas las personas que yo he podido tocar gracias a las lecciones que él me enseñó. Es como lanzar una piedra en un lago. Los círculos se expanden hacia afuera, tocando orillas que la piedra original nunca podría haber alcanzado por sí misma. Ronaldinho lanzó esa piedra cuando decidió cuidar de un chico argentino asustado, y los círculos todavía se están expandiendo, todavía están tocando vidas. Messi sonríe a través de las lágrimas que todavía brillan en sus ojos. He ganado todo lo que hay por ganar en el fútbol. Balones de oro, Champions Leagues, ligas, copas del mundo. Los récords, las estadísticas, todo eso. Y cuando miro hacia atrás en mi carrera, sí, esos logros son importantes. Significan algo, pero lo que más atesoro, lo que realmente importa en lo profundo de mi corazón, son los momentos humanos, las conexiones reales. Y en la cima de esa lista está mi relación con Ronaldinho. Camina hacia el túnel de salida, pero se detiene justo antes de llegar allí, dándose vuelta para mirar el campo una última vez. Este campo ha sido testigo de tanto, dice suavemente, de victorias imposibles y derrotas desgarradoras, de momentos de genio individual y de trabajo en equipo perfecto, de la alegría pura del fútbol jugado al más alto nivel. Pero para mí, lo más precioso que este campo ha visto es el nacimiento de una amistad entre dos personas de diferentes países, diferentes generaciones, diferentes caminos que se encontraron en el momento perfecto y se dieron mutuamente exactamente lo que necesitaban. Se limpia los ojos una vez más. Y ahora, después de todos estos años, después de todo lo que ha pasado, finalmente he dicho las palabras que necesitaba decir. Finalmente le he dicho a Ronaldinho y al mundo lo que él significa para mí. Y siento como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros, como si pudiera respirar más profundo, como si finalmente hubiera completado algo que debía haber completado hace mucho tiempo.
Mira directamente a la cámara, su rostro iluminado por las luces del estadio, sus ojos todavía brillantes con lágrimas, pero también con algo más. Paz, resolución, amor. A todos los que están viendo esto, dice, su voz firme y clara, quiero que hagan algo por mí. Quiero que piensen en su Ronaldinho, en esa persona que creyó en ustedes cuando nadie más lo hacía, esa persona que les extendió una mano cuando estaban cayendo, esa persona que les enseñó no solo habilidades sino valores, no solo técnicas sino humanidad. Y quiero que les digan lo que significan para ustedes. No esperen años como yo lo hice. No carguen esas palabras sin decir hasta que se vuelvan tan pesadas que apenas pueden respirar. Díganlo ahora, díganlo hoy, díganlo mientras todavía pueden, mientras esa persona todavía puede escuchar y sentir y saber cuánto impactó en sus vidas. Lo que nadie en el equipo de producción sabía, lo que nadie podría haber planeado, es que mientras Messi estaba diciendo todas estas cosas en Brasil, Ronaldinho estaba despierto. Era temprano en la mañana allí, pero él estaba despierto mirando su teléfono. Y un amigo mutuo, alguien que conocía tanto a Messi como a Ronaldinho, alguien que había estado en el set ese día y sabía lo que estaba pasando, le había enviado un mensaje a Ronaldinho. Enciende la transmisión en vivo, decía el mensaje. Leo está hablando de ti y necesitas escuchar esto. Así que Ronaldinho, sentado en su casa en Porto Alegre, abrió su computadora y comenzó a ver la transmisión en vivo de la entrevista. Y mientras Messi hablaba, mientras vertía su corazón en palabras que habían estado atrapadas durante años, Ronaldinho también lloraba. Grandes lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas mientras escuchaba a su pequeño, ahora un hombre de 30 y tantos años, ahora una leyenda por derecho propio, decirle todas las cosas que él también había querido decir, pero nunca había encontrado las palabras. Y sin pensarlo dos veces, sin consultar con nadie, Ronaldinho hizo algo impulsivo y hermoso. Abrió su propia cámara, comenzó su propia transmisión en vivo y dijo, Leo, estoy escuchando, estoy aquí y necesito responderte. De vuelta en Barcelona, el teléfono del entrevistador comenzó a vibrar frenéticamente. Los productores estaban volviéndose locos. Ronaldinho está en vivo, decían los mensajes. Está respondiendo a Messi en tiempo real. El entrevistador, sin saber exactamente qué hacer, pero siguiendo su instinto, le mostró su teléfono a Messi. Leo, dijo suavemente, Ronaldinho te está respondiendo. Ahora, en vivo. Messi tomó el teléfono con manos temblorosas, y allí, en la pantalla pequeña, estaba Ronaldinho. Más viejo, por supuesto. Algunas canas en su cabello. Pero esa maldita sonrisa que había iluminado tantos días oscuros, estaba allí, tan brillante como siempre. Pequeño, dijo Ronaldinho, su voz cargada de emoción, hablando en su español mezclado con portugués. Mi pequeño Leo, estoy escuchando cada palabra que dices, y necesito que escuches esto ahora. Se detiene recomponiéndose. No tienes que agradecerme. Nunca tuviste que agradecerme, porque lo que te di, lo que compartí contigo, fue mi privilegio, fue mi honor. Verte crecer, verte convertirte en quien eres ahora, ha sido una de las mayores alegrías de mi vida. Ronaldinho se limpia los ojos. Y no necesitas disculparte por nada, nada, porque entiendo. Y entonces, y entiendo ahora, tenías que volar, tenías que encontrar tu propio camino, y lo hiciste de una manera que superó todos mis sueños más salvajes para ti. Cada vez que te veo jugar, cada vez que te veo con un trofeo, siento orgullo. No solo orgullo de futbolista, sino orgullo de hermano mayor, porque eso es lo que soy para ti, tu hermano mayor. Y siempre lo seré. En el Camp Nou, Messi está llorando incontrolablemente ahora, sosteniendo el teléfono con ambas manos como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Ronnie, logra decir entre sollozos. Y esas palabras que te dije antes de tu debut, continúa Ronaldinho, las decía en serio, cada palabra, porque vi algo en ti desde el primer día. Vi fuego, vi pasión, vi genio puro, y sabía que mi trabajo era proteger eso, nutrirlo, dejarlo crecer. Y lo hice con amor, Leo, con puro amor. Ronaldinho se inclina más cerca de la cámara. Ahora escúchame bien, pequeño, porque voy a decirte algo que necesitas escuchar. Tu carrera ha sido increíble. Has hecho cosas que nadie pensó que eran posibles. Has reescrito la historia del fútbol. Has traído alegría a millones de personas alrededor del mundo. Y sí, parte de eso viene de las cosas que te enseñé, pero la mayor parte viene de ti, de tu corazón, de tu determinación, de tu genio que es solo tuyo.
Se detiene asegurándose de que sus próximas palabras tengan el peso que necesitan. No me debes nada, Leo. Pero si quieres honrarme, si quieres agradecerme, haz esto. Continúa jugando con alegría. Continúa siendo tú mismo. Continúa mostrándoles a los niños que el fútbol es magia. Porque eso es lo que hacemos mejor tú y yo. Recordamos a la gente por qué se enamoraron de este juego en primer lugar. Ronaldinho sonríe. Esa sonrisa que ha iluminado campos de fútbol alrededor del mundo. Y la próxima vez que quieras hablar, no esperes a estar en una entrevista llorando en el Camp Nou, ¿ok? Llámame. Ven a visitarme. Juguemos FIFA hasta las 4 de la mañana otra vez, porque te extraño también, hermano. Cada día. En el Camp Nou, con un estadio entero como testigo silencioso, con cámaras capturando cada momento, Messi y Ronaldinho están conectados a través de miles de kilómetros por una pantalla pequeña. Y sin embargo, en este momento, la distancia no significa nada. Están juntos de la forma que importa. Con corazón. Te amo, Ronnie, dice Messi, su voz apenas más que un susurro, pero cargada con décadas de emoción. Yo también te amo, pequeño, responde Ronaldinho. Siempre. Y luego, porque Ronaldinho siempre ha sabido exactamente qué decir en el momento exacto, añade. Ahora deja de llorar y anota algunos goles más para mí, ¿sí? El mundo necesita más de tu magia. Messi se ríe entre las lágrimas. Ese sonido hermoso de cuando la alegría y la tristeza se mezclan de la forma más perfecta. Lo haré, promete. Por ti. Siempre por ti. La transmisión de Ronaldinho se corta, pero el impacto de ese momento continuará reverberando por días, semanas, meses, porque lo que acaban de presenciar no es solo contenido viral o un momento emotivo capturado en cámara. Es dos almas humanas reconectándose después de años de palabras no dichas. Es el poder del amor expresado finalmente. Es la prueba de que las conexiones reales, las que importan, nunca mueren realmente. Solo esperan el momento correcto para ser reafirmadas. Messi devuelve el teléfono al entrevistador, quien está llorando abiertamente ahora sin vergüenza alguna. Todos están llorando. Es ese tipo de momento. El tipo que te recuerda que por debajo de toda la fama, todo el dinero, todos los trofeos, todavía somos solo humanos que necesitan amor y conexión. ¿Estás bien?, pregunta el entrevistador finalmente, aunque es una pregunta casi tonta, dado el estado evidente de todos los presentes. Messi asiente limpiándose la cara otra vez. Sí, dice, y su voz tiene una calidad diferente ahora. Más ligera, como si un peso que había estado cargando durante años finalmente se hubiera levantado. Estoy bien, mejor que bien en realidad, porque finalmente le dije lo que necesitaba decir. Y él me respondió. Después de todos estos años me respondió. Se pone de pie mirando alrededor del Camp Nou con ojos nuevos. Este lugar, dice, extendiendo sus brazos como para abarcar todo el estadio, ha sido mi hogar durante tanto tiempo. He sangrado por estos colores. He llorado en este césped. He celebrado victorias imposibles y sufrido derrotas desgarradoras aquí. Pero lo que hace que este lugar sea verdaderamente especial no son los trofeos o los récords. Son las conexiones. Son las personas que compartieron este viaje conmigo. Y más que nadie, Ronaldinho hizo de este lugar mi hogar. Camina lentamente hacia la salida del campo, el entrevistador y las cámaras siguiéndolo. La gente siempre pregunta cuál ha sido mi momento favorito en el Camp Nou, dice mientras camina. Esperan que diga el sextete, o el gol contra el Real Madrid, o algún partido de Champions League. Y todos esos momentos fueron increíbles. Pero mi momento favorito fue mucho más simple. Fue una tarde después del entrenamiento. Ronaldinho y yo nos quedamos practicando tiros libres. No había nadie más. Solo nosotros dos, el balón y el arco. Y tiro, nos reíamos, hablábamos de todo y de nada. Y yo me sentí completamente en paz, completamente feliz, completamente yo mismo. Se detiene justo antes de llegar al túnel que lleva a los vestuarios. Te da vuelta mirando hacia atrás al campo iluminado. Ese es el momento que siempre voy a atesorar. No porque fuera grandioso o histórico, sino porque fue real, fue puro, fue amor. Y eso es lo que Ronaldinho me enseñó finalmente, que la grandeza y el amor pueden coexistir, que puede ser competitivo y compasivo, que puede ser una leyenda y aún así ser humano. El entrevistador, habiendo recuperado su compostura profesional, aunque sus ojos todavía están rojos, hace una última pregunta. ¿Qué le dirías a los jóvenes jugadores que están empezando ahora? ¿Qué lección de todo esto quieres que se lleven? Messi piensa por un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Les diría que busquen su Ronaldinho. Busquen a alguien que crea en ustedes incluso cuando ustedes no crean en sí mismos. Y cuando lo encuentren, valórenlo. No den por sentado su amor y su guía.
Díganles lo que significan para ustedes. No esperen años como yo lo hice. Díganlo ahora, cuando todavía puede hacer toda la diferencia. Se detiene, su voz volviéndose más intensa. Y si tienen la bendición de ser el Ronaldinho de alguien más, si tienen la oportunidad de guiar a un jugador más joven, háganlo con generosidad. Háganlo con amor, porque nunca sabrán cuánto pueden cambiar una vida con palabras simples dichas en el momento correcto. Ronaldinho me dijo, eres libre, eres imparable. Y esas 5 palabras cambiaron el curso de mi vida entera. Messi mira directamente a la cámara ahora, hablándoles directamente a todos los que están viendo. El fútbol es hermoso por muchas razones. Por la técnica, por la estrategia, por los momentos de genio. Pero más que nada es hermoso por las conexiones que crea entre personas, entre jugadores, entre fanáticos, entre generaciones. Y la conexión entre Ronaldinho y yo es prueba de eso. Es prueba de que cuidas a alguien realmente. Cuando les das tu tiempo, tu conocimiento, tu amor, estás creando algo que durará para siempre. Hay una última pausa larga. El viento sopla suavemente. Las luces del estadio brillan. Y Messi, parado en el umbral entre el campo y el túnel, entre su pasado y su futuro, sonríe. Gracias, dice finalmente. Gracias por escuchar esta historia. Gracias por dejarme honrar a mi hermano. Y gracias, Ronnie, donde quiera que estés viendo esto, por todo. Por absolutamente todo. Y con eso Messi desaparece en el túnel, dejando solo el eco de sus palabras reverberando por el Camp Nou vacío. El entrevistador se vuelve hacia la cámara. Eso fue Lionel Messi, dice, su propia voz todavía afectada por la emoción, abriendo su corazón sobre el hombre que lo ayudó a convertirse en una leyenda. Ronaldinho, el hermano mayor, el protector, el amigo. Antes de cerrar, quiero pedirte una última cosa. Si esta historia te tocó, si estas palabras resonaron contigo de alguna manera, por favor comparte este video. Envíaselo a alguien que necesite escuchar sobre el poder del amor y la mentoría. Envíaselo a ese amigo que está luchando y necesita saber que alguien cree en él. Envíaselo a esa persona que fue tu Ronaldinho, que te ayudó cuando más lo necesitabas. Porque estas historias necesitan ser compartidas, necesitan ser celebradas. Necesitan recordarnos que, en un mundo que a menudo se siente frío y competitivo, todavía hay lugar para la bondad, para la generosidad, para el amor incondicional. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a este canal, porque seguiremos trayéndote historias como esta. Historias que van más allá del resultado final, más allá de los goles y los trofeos, hacia el corazón de lo que hace que el fútbol sea verdaderamente especial. Las personas, las conexiones, el amor. La cámara hace un último paneo del Camp Nou vacío, las gradas silenciosas, el césped perfecto, las luces brillantes contra el cielo negro de la noche. Y por un momento, si miras de cerca, casi puedes ver fantasmas del pasado jugando en ese campo. Un joven Messi recibiendo el balón, un Ronaldinho sonriente aplaudiendo, 2 hermanos unidos por el amor al juego y el uno por el otro. La imagen se desvanece lentamente a negro, pero la historia permanecerá para siempre, en los corazones de aquellos que la escucharon, en las mentes de aquellos que entendieron su mensaje, y sobre todo en la conexión eterna entre 2 de los más grandes jugadores que el mundo jamás haya visto. Porque al final del día los trofeos se empañan, los récords se rompen, las estadísticas se olvidan, pero el amor real entre 2 personas que se cuidaron el uno al otro cuando más importaba, eso dura para siempre. Eso trasciende el tiempo, la distancia, incluso el propio deporte. Y eso, más que cualquier gol o título, es el verdadero legado de Messi y Ronaldinho. No solo lo que lograron individualmente, aunque eso es impresionante, sino lo que crearon juntos. Una historia de amor fraternal, de mentoría, de sacrificio y gratitud. Una historia que nos recuerda que todos necesitamos a alguien que crea en nosotros, y que todos tenemos la capacidad de ser esa persona para alguien más. Así que lleva esta historia contigo. Recuerda sus lecciones, y cuando tengas la oportunidad, sé el Ronaldinho de alguien. Diles que son libres, diles que son imparables, y observa cómo esas palabras simples cambian su vida entera, porque las palabras tienen poder, el amor tiene poder. Y como Messi y Ronaldinho nos han mostrado en esta noche mágica en el Camp Nou, cuando combinas palabras con amor, puedes crear algo verdaderamente eterno. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Y sobre todo, gracias por creer en el poder de las historias humanas detrás del deporte que todos amamos. Hasta la próxima vez, recuerda, somos todos libres, somos todos imparables. Solo necesitamos que alguien nos lo recuerde de vez en cuando.
El Camp Nou ahora está completamente silencioso. Las cámaras se han apagado. El equipo de producción está empacando. Pero la energía de lo que acaba de suceder todavía llena el aire, tangible como el viento, real como el césped bajo nuestros pies. Messi está en los vestuarios ahora, sentado solo en el mismo banco donde tantas veces se preparó para la batalla. Saca su teléfono y marca un número que conoce de memoria. Ronaldinho contesta al primer tono. Pequeño, dice Ronaldinho, y puedes escuchar la sonrisa en su voz. Ronnie, responde Messi, ven a Barcelona pronto. Necesitamos esa revancha de FIFA que te debo. Ronaldinho se ríe. Ese sonido que ha iluminado tantos días. Ya reservé el vuelo, hermano. Ya lo reservé. Y en ese momento, con esa promesa simple, el círculo se completa. La historia que comenzó hace más de 20 años con un niño asustado y un jugador generoso encuentra su próximo capítulo. Porque las mejores historias nunca terminan realmente. Solo hacen pausas, esperando el momento perfecto para continuar. Y esta historia, la historia de Messi y Ronaldinho, de un hermano menor y su protector, de palabras dichas en el momento perfecto que reverberaron a través de 2 décadas, esta historia apenas está comenzando su siguiente acto. Porque ahora, con todo dicho y todas las emociones liberadas, pueden simplemente ser lo que siempre fueron destinados a ser. 2 amigos, 2 hermanos, unidos por el amor al fútbol y el uno por el otro. Y eso, al final, es todo lo que realmente importa.